Esto es Docencia en Derecho Civil. Muy buenas tardes a todo el mundo, bienvenido a Docencia en Derecho Civil. Es un canal que está en YouTube y en iVoox y que tiene diversos programas cuyo denominador común no es otro que el tema de la docencia, la investigación y la divulgación en materias de derecho civil o relacionadas con el derecho civil, como es el caso de este espacio dedicado a la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, es decir, la propiedad cultural. Y hoy volvemos a hablar con la persona que prácticamente inauguró el canal en su momento, que no es ni más que ni menos que Julia Merman Yebra, que es profesora ayudante doctora de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela, y volvemos a hablar sobre un congreso internacional organizado por la Universidad de Santiago de Compostela en el marco de un proyecto, en una beca Leonardo, de la que Julia es titular y que ha estado financiado por la Fundación BBVA. Vamos a hablar del Congreso Internacional Artistas Marginales, propuestas de regulación jurídica para un colectivo olvidado, que tendrá lugar de forma híbrida los días 5 y 6 de octubre en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y por el sistema telemático que la universidad tenga bien utilizar de los múltiples que hay. Julia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por conceder una vez más unos minutos de tu tiempo para hablar sobre este tipo de actividades. Buenas tardes, Luis Javier. Buenas tardes desde la otra parte, desde la península. Gracias por tu amabilidad, por tu tiempo y por toda tu disposición que siempre tienes para dar difusión a actividades más allá de todas las que ya realizáis en la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias a ti, por supuesto. Cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer un congreso tan específico? Porque hay que decir que dentro de tu ámbito, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, unos años para acá, al menos desde que yo tengo noticias, o sea, el otoño de 2020, ha habido una sensibilidad especial para tratar el carácter interdisciplinar del derecho en relación con el arte. Por ejemplo, ahí están los congresos sobre docencia, arte y derecho, que ya van por su tercera edición, y este específico que además plantea un tema que ha ido surgiendo a lo largo de los años en distintas actividades relacionadas con la divulgación y la investigación en materia de la propiedad intelectual, que es el ámbito de los artistas marginales. ¿Cómo surge? Bueno, pues como tú bien has dicho, yo estoy en este ambiente tan estupendo en la Facultad de Derecho, rodeada por gente muy sensible, artísticamente y jurídicamente hablando, como son pues unas compañeras que tengo en Procesal maravillosas, Cristina Alonso, Ana Rodríguez y Almudena Baliño, también junto a la profesora Marta Otero y más gente que se nos une de otras universidades, que organizan anualmente el Congreso de Derecho y Artes, que este año ya irá por su tercera edición. Pero bueno, esto es un poquito más específico y surge también un poco por la sensibilidad transmitida por otra profesora de esta facultad, María Paz García Rubio, en lo que atañe a la discapacidad, que es uno de los 3 pilares del proyecto. Y los otros 2 pilares, el segundo quizás surge en Oporto, cuando estuve el año pasado allí todo el año, gracias a la profesora Raquel Guimaraes, que ella tenía un proyecto sobre arte urbano y grafitis, entonces ese es el segundo pilar de este proyecto mío. Y el tercero sí que es un poco más propio, que es de intérpretes callejeros y artistas callejeros. Entonces, como digo, esto de artistas marginales engloba a 3 grupos de artistas. El primero sería artistas con discapacidad y aquí, perdón, porque también me he olvidado de mencionar, dentro de este primer pilar hay como 2 subgrupos. También estarían los artistas de art brut, que no tiene por qué coincidir exactamente la definición de artista con discapacidad para nada. El art brut y todo lo que se está moviendo aquí en Galicia sobre art brut, concretamente en Orense, en el Hospital de Piñor, con varias psiquiatras que tienen un proyecto desde hace años en el Hospital Psiquiátrico de Piñor. Bueno, pues eso surge de ahí. Después grafitis y arte urbano y intérpretes callejeros un poco más por mi parte. Pero bueno, son los 3 pilares de este proyecto de artistas marginales. Como siempre, dado que todavía está abierta la convocatoria para recepción de comunicaciones, toca hablar de cuál es el perfil que se plantea en el ámbito de la docencia y la investigación para poder presentar propuestas de participación en este congreso.
Pues están llamados todo tipo de comunicantes. Entiendo que apelamos más a los juristas, quizá pues por la mayoría, ¿no?, de las charlas que se darán en el Congreso, pero serían bienvenidos también artistas o personas pues, interesadas en el mundo del arte en general, eh, para presentar, vamos, propuestas que además son 300 palabras y después se les concederá un tiempo para exponerla, de forma presencial o telemática. Es cierto que la ciudad de Santiago es preciosa y a mí me encantaría que viniese todo el mundo, pero entiendo que hay otras obligaciones, por lo tanto también eh, pues, se podría hacer una comunicación online, igual que la asistencia, también está abierto el plazo de inscripción como simple asistente. Ahí, esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil de público al que crees que puede resultarle más útil o beneficioso este congreso? Pues mira, desde el principio he querido que con este proyecto hubiese un público diverso, y con diverso me refiero a que no sean solo alumnos y alumnas, profesoras, juristas de las facultades de Derecho. No, también he querido que vengan pues, alumnos de otras facultades y sobre todo artistas. Ya se han realizado 3 seminarios de forma previa a este congreso, tocando estos 3 pilares del proyecto en marzo, y en abril y en mayo. Y pues es cierto que he recibido pues, un público y un feedback de gente de muy diversas ramas, desde la médica, porque como digo, también hay psiquiatras pues, que participan en este proyecto, profesional, de la abogacía, y bueno, y también del mundo académico, pero el perfil que se busca es diverso. Y específicamente, por ejemplo, aquí entran en juego cuestiones muy diversas. Por ejemplo, hablas de artistas con discapacidad, lo cual no implica que haya una restricción respecto a lo que sería, siguiendo un concepto clásico, su capacidad de obrar. También personas que están vinculadas, digamos, al desarrollo del arte fuera de lo que serían determinado tipo de canales, personas que desarrollan un arte que pudiéramos considerar efímero, como por ejemplo el tema del grafiteo, y personas que desarrollan ciertas actividades en el ámbito de la interpretación del derecho conexo. Pues, por ejemplo, en el cartel veo aquí el tema del baile, de la interpretación artística y de la música cuando no está compuesta. Es decir, que en realidad se plantean muchos aspectos distintos, cada uno de los cuales daría para un desarrollo protagónico, es decir, para un congreso en exclusiva. Sí, esa fue una de las dificultades que tuve a la hora de congregar en 2 días estos 3 grupos de artistas. Pero bueno, yo creo que lo que une a los 3 es ese aspecto marginal, que no tiene un carácter para nada negativo, sino sencillamente que está, desde mi punto de vista al menos, fuera del foco de estudio jurídico. El art brut, o sea, todo el arte que hay pues, en instituciones psiquiátricas o en otro tipo de instituciones o en otro tipo de espacios, y creado por gente que no es profesional del arte, pero que puede estar creando verdaderas obras artísticas y además con un gran valor, no solo artístico, sino puede que económico. Todo eso, pues creo que sí que se debería de estudiar desde el punto de vista jurídico, hasta donde pueda llegar el derecho, porque, y ahora paso a otro de los pilares del proyecto, por ejemplo, en el tema del arte urbano, de los grafitis, que sí que está más estudiado. Hay pues aspectos en esos temas que los propios artistas dicen, preferimos que aquí que no entre el derecho, que no esté tan regulado todo, que bueno, hay opiniones de todo tipo, obviamente los derechos de autor tienen que estar, pero sí que es cierto que también hablamos, y esto salió a colación en varios seminarios, de, bueno, ¿qué tiene que seguir quedando con un poco fuera? No digo para nada en la ilegalidad, no, en la legalidad o en que igual no todo se puede regular, pero bueno, la gran mayoría de las cuestiones sí, y hay muchas que hace falta. Sin embargo, no deja de ser curioso por el hecho de que incluso el anhelo que pueda tenerse por parte de esos colectivos
choca con la realidad de que la premisa de la exteriorización ya plantea la generación de los derechos de autoría e incluso en la práctica ya han surgido a nivel comparado algunas controversias. El caso, por ejemplo, de un diseño que está en un graffiti que una empresa utiliza, por ejemplo, para convertirla en el símbolo de una línea de ropa, o la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar una documentación específica en materia de graffiti, su fotografía y la necesidad de pedir autorizaciones y el hecho, por ejemplo, de que una parte de los artistas no quieran dar su nombre por el lugar donde ha desarrollado su actividad. ¿Crees que esto quizá también es signo de la necesidad de algún tipo de cambio en cuanto a la regulación? Porque, por ejemplo, estamos asistiendo a elementos que funcionan un poco extramuros de la legislación vigente. Por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas con Creative Commons, con copyleft, es decir, la idea de ceder hasta cierto punto gratuitamente las facultades de explotación, aquel aspecto que se planteó en la agencia digital de que con las nuevas herramientas quizá las entidades de gestión debían pasar a un segundo plano, y este tipo de cuestiones de decir, o sea, planteamos un modelo de creatividad que precisa de una regulación que no es la que está actualmente. Sí, cuando hemos traído a los artistas a los seminarios, sobre todo pues, a los del graffiti, que vinieron 2 de ellos a un seminario, veíamos que había aspectos de la regulación que, aunque no se daban cuenta que ellos los estaban utilizando, pues aquellos que los protegían, estaban haciendo uso de ella, ¿no? Sí que es cierto que hay otros aspectos de la regulación que no gustan tanto o que a veces no se entienden. Y me explico. Contaba una de las ponentes, que vuelve de hecho ahora al Congreso, María Pilar López, que es la directora de una cooperativa en Madrid, cultural, que a veces se da la paradoja de que un mismo ayuntamiento está sancionando a un artista de graffiti por pintar pues, en un muro en el que no tenía permiso, aunque ese muro esté abandonado, aunque ese muro da igual, y a la vez le encarga lo que sería más arte urbano, ¿no? Un mural enorme en otro sitio que sí, específicamente, pues lo hemos reservado para que tal, entonces te voy a pagar tanto. Y claro, y esta persona es que tiene una sanción encima que también tiene que pagar esa multa. Y claro, le decían, pues primero que me quite la multa, porque me quieren contratar por un lado, pero por el otro me sancionan. Entonces, también yo creo que con el auge de todo este tipo de arte en las ciudades, la conciencia también tiene que ir cambiando, nuestra manera de verlo, pues también desde los ayuntamientos explicar cuál va a ser la manera de proceder, que ellos también entiendan que si hay unas guías se tenga que pagar derechos de autor por esas guías, si es una guía, por ejemplo, de grafitis de la ciudad. Va a venir la jefa del Servicio de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santiago, de aquí, va a ser una de las ponentes y va a hablar, pues en el caso de Santiago, de estas cuestiones, aunque bueno, quizá más relacionadas con los intérpretes callejeros que no el resto del arte urbano. Pero bueno, de la Xunta también viene otra ponente a hablar sobre cuestiones pues, de patrimonio cultural y de cómo pues, ir adaptando la normativa que tenemos a las nuevas manifestaciones y a la nueva conciencia también de qué queremos como arte en una ciudad. ¿No crees que existe a veces en determinado tipo de colectivos o incluso más bien de personas un cierto grado de inocencia a la hora de abordar ciertos temas? Por ejemplo, el uso de determinadas cuestiones relacionadas con también, no lo diré con marginalidad, pero algo que tampoco hasta ahora ha sido visto como arte con mayúsculas, ese eterno debate de qué es arte y qué no es arte, que al final lleva a qué es digno de protección y qué no, y que genera derechos de autoría y qué no, como por ejemplo el tema de yo esto lo hago como homenaje, yo no cobro, luego consecuentemente a mí no me debería perjudicar, por ejemplo cuando se plantean cuestiones relacionadas con el mundo del fanart, es decir, un tema de pensar, bueno, es que yo con esto no hago nada. O incluso la paradoja de decir, vale, yo estoy cogiendo una idea ajena, pero luego resulta que me molesta que cojan mi idea sin pedirme permiso cuando yo he hecho lo mismo. O sea, a veces no gravita un cierto grado casi como de tierna inocencia. Sí, yo lo que veo son muchas paradojas y incongruencias, pero bueno, ellos tienen ahí sus derechos de autor, si quieren hacer uso de ellos, estupendo. ¿Que no quieren hacer uso de ellos? Bien. Ahora, cuando alguien hace uso de su obra, entonces, pues
también tendrá que haber algún tipo de coherencia, ¿no? Eso de los actos propios y toda esa doctrina, pero bueno. Para terminar, Julia, ¿qué le dirías a aquellas personas que te ven, que te escuchan, para animarlas? Bien a presentar una comunicación o bien a asistir, ya sea telemáticamente, ya sea presencialmente, a este congreso. Pues que yo creo que van a aprender mucho de cuestiones artístico-legales, incluso médicas, que no es fácil que se estudien en una facultad de Derecho, ni tampoco en un grado de cultura, ni en otras disciplinas, precisamente por estar al margen. Y yo creo que el comité organizador de este congreso hemos hecho un esfuerzo por aunarlas, aunque sea en 2 días muy concentradas, y que se va a hablar de, pues de eso, de muchos temas que no es fácil escuchar a expertos hablar de esto en los canales académicos ni tampoco en los profesionales. Entonces, y son cuestiones que están ahí todos los días, pues a los músicos que vemos por la calle, que algunos tienen miedo de tocar porque es que no está nada claro dónde pueden tocar, cuánto, por qué. Eso por poner solo un ejemplo. Y bueno, y después, por ejemplo, con respecto a todo el clan de psiquiatría que viene de Piñor a explicar el proyecto de Art Brut, es algo que también está ahora en auge, está habiendo cada vez más exposiciones de esto y que no es fácil que alguien te muestre todo el trabajo que se lleva haciendo años por no solo hacer talleres en estos centros que fomentan que estos artistas, pacientes artistas, acaben pues exponiendo su obra, sino también la labor de recopilación y colección. Y bueno, y por último ya, también que me he olvidado de decir que la segunda parte del congreso, el viernes por la tarde, es en el Auditorio de Galicia, porque allí hay una exposición preciosa de arte urbano en Galicia desde los años 80. Y además vamos a tener a una comisaria de la exposición explicándonosla toda y a 2 artistas con nosotras, además de otro artista que viene desde Londres, pero bueno, vamos, que yo creo que va a enriquecer mucho a todo el público que se anime a venir. Pues Julia, como siempre, desde aquí solamente me desearte a ti y a todas las personas que participan en la organización el mayor de los éxitos y la mejor de la suerte. Una cuestión adicional para aquellas personas que estén pensando en presentar comunicación, como en otras ocasiones, ¿va a haber publicación aparejada? Sí, esa es la idea. La idea, de hecho, es que haya primero unas guías, una por cada pilar del proyecto, seguramente destinadas a los propios artistas, pero que, bueno, escribiremos pues, los que hemos participado en los seminarios y aquellos comunicantes que también se animen. Y después, por otro lado, sí que va a haber unas publicaciones más especializadas, pues más profundas, sobre algunos temas que la idea, bueno, tiene que ser así, es que van a estar en abierto, entonces ya sea en revistas especializadas o en algún tipo de publicación electrónica, pero sí que hay publicación de aquí a abril del año que viene. Pues dicho esto, solamente queda recordar que hemos hablado con Julia Amerman Yebra, profesora ayudante doctora de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y directora del Congreso Internacional Artistas Marginales, propuestas de regulación jurídica para un colectivo olvidado, que se celebrará en la Facultad de Derecho de dicha institución en formato híbrido, presencial y telemático los días 5 y 6 de octubre de este año 2023. Quienes nos vean a través de YouTube, después de terminar con la entrevista, van a tener proyectado el código QR al cual podrán acceder. Quienes nos escuchen a través de iVoox o vean la descripción también en YouTube, tendrán el enlace para saber más acerca del Congreso. Julia, muchísimas gracias una vez más por estar aquí hoy y por hablar de esta iniciativa. Gracias a ti por tu tiempo. Buenas tardes. Pues este es el programa dedicado a propiedad intelectual y cultural del canal Docencia en Derecho Civil, de quien les habla Luis Javier Capote Pérez. Hemos hablado de este Congreso Internacional y dentro de poco pues volveremos a hablar sobre estas cuestiones vinculadas al ámbito del derecho civil. Hasta entonces. Esto es Docencia en Derecho Civil.